El odio de Pedro Sánchez a los españoles es tan enfermizo como el de Fidel Castro a los cubanos. Así titulé yo el día de ayer, 1 de noviembre, un post que publiqué en La Frontera Transparente y que los invito, si quieren pasar por allí, a leerlo. Lógicamente, una vez más, les alerto de que si usted da clic aquí, donde dice siguiendo La Frontera Transparente, también cuando yo publique en esta plataforma, pues le llegarán a ustedes las notificaciones, como mismo les llegan si usted le da clic en la parte que dice seguir en YouTube. Siempre van a recibir también una notificación cuando se publican videos. Y es que yo dije esto en el día de ayer y yo pasadas 24 horas creo que debo reformular mucho más este término con lo que tiene que ver con Pedro Sánchez, y ahora les voy a decir por qué. En el día de ayer, yo cuando leí que Pedro Sánchez había felicitado a la Agencia Estatal de Meteorología, por sus siglas AENET, por la labor de observación y predicción en la tragedia de Valencia, en el momento en que la cifra de muertes y desaparecidos estaba cambiando cada vez que pasaba una hora, porque en la medida que avanzaban las labores de rescate en todo el día de ayer, por parte del pueblo español que se volcó a ayudar a toda esa parte de la comunidad valenciana afectada, tú ibas mirando que la cifra subía y subía y subía. Ya al finalizar el día de ayer pasaba los 100 fallecidos. Bueno, pues en medio de ese entorno a él se le ocurre salir a felicitar a la Agencia Estatal de Meteorología de España por lo que él llamó observación y predicción, cuando en la realidad esa agencia minimizó los efectos de la gota fría o riada. Yo me niego a llamarla Dana. Y después les voy a explicar por qué. Ninguna de las alertas de esa agencia mostró la dimensión del temporal que se cernía sobre el este de España. Máxime si lo comparamos con la predicción casi milimétrica que hizo el sistema meteorológico francés Arome HD, que opera Meteo France y que alertó lo que se avecinaba en la región. Esto que yo estoy diciendo estuvo publicado durante todo el día de ayer en el medio larazón.es. Usted puede ir allí a leerlo, usted puede ir a La Frontera Transparente, usted puede leer muchos más detalles que se dieron en ese momento, cuando ellos dicen que de acuerdo con lo que se vio, los radares y sistemas de predicción meteorológica detectaron la madrugada del martes 29 de octubre precipitaciones de 400 litros por metro cuadrado e inundaciones relámpagos que podrían poner en peligro la vida. Al final llegó a 450 litros metro cuadrado en los peores momentos y AEMET predijo la mitad. O sea, que cuando se atrevió a hacer predicción, AEMET dijo que sucedería entre 150 y 180. Bueno, la realidad es que cuando se observa lo que se podía ver en la web, se mostraba una enorme mancha negra sobre la comunidad valenciana que iba tornándose amarilla con el paso de las horas, lo que en la escala de intensidad de lluvias simboliza riesgos de catástrofe. Y por eso fue que se pronosticó por parte de otras agencias los 400 litros por metro cuadrado. Ya les digo, usted puede ir allí, usted puede encontrar muchos más elementos. Pero es que resulta que esta agencia, el primer aviso especial de fenómenos adversos, lo hizo el domingo 27 de octubre y dijo que iba a ser un día álgido con la mayor probabilidad de precipitaciones intensas en el área mediterránea. Ya es cierto que a estas alturas en que estamos y mirando todo el desastre, todo el horror que se está viviendo en esa región, poco en este momento queda
de tiempo para estar fijándose en esto cuando lo que se está necesitando ahora mismo es ayuda. Y también todo en el momento en que hasta el propio ejército quiere ayudar y no puede porque no se lo permite. Ahí hay una historia de cuestiones políticas y de decisiones políticas que ha tomado Pedro Sánchez, que pone en evidencia toda su crueldad y toda su forma de ser despiadada, y que no termina con otra frase de cuánto odia al pueblo español. Yo creo que a nadie le asombra, el que ha venido observando con mucho detenimiento todo lo que ha sido España en estos últimos años, a nadie le asombra lo que ha dicho y ha hecho Pedro Sánchez, y mucho menos si tenemos en cuenta toda su posición con el perdón y con la amnistía y con todo lo que tiene que ver con los terroristas de ETA. Yo, bueno, no pude menos que decir ayer que es tan criminal como Fidel Castro, que es tan narcisista y tan horrendo como Fidel Castro, porque los cubanos sí sabemos bien cuántas vicisitudes, cuánto dolor, cuánta hambre y cuántas carencias de todo tipo se ha pasado en Cuba cuando en medio de los desastres meteorológicos, tantos que azotan esa isla del Caribe, Fidel Castro siempre ha negado la posibilidad de recibir ayuda. Yo, por poner algunos ejemplos de los más llamativos, de los que mundialmente se conocieron y que revelan el odio de Fidel Castro a los cubanos, es tenerlos pasando todo tipo de carencias y vicisitudes, y después a los que escapaban de la isla por el mar, bueno, pues perseguirlos, hundirle las barcazas, hundirle las balsas en las que se iban, y perseguirlos de tal manera que ellos, bueno, pues se producían accidentes y también, bueno, pues quedaban ahogados. Pero encima de todo, la historia del remolcador 13 de marzo, donde por orden de los asesinos mayores del país, bueno, pues se murieron niños, mujeres, hombres, todos los que no pudieron sobrevivir a aquel impacto brutal de las naves por parte de Cuba que los persiguieron. Bueno, eso sin hablar de los cuantos jóvenes cubanos Fidel Castro envió a cumplir misiones en distintas partes del mundo para fortalecer su ego y su presencia sobre los demás, y luego los abandonó a su suerte cuando regresaron a la isla. Y luego están los que regresaron vivos, a los que no les alcanzó el tiempo y murieron en combates en otros países, sus familias en Cuba. Muchos años después, algunos de ellos recibieron los restos de sus hijos, pero esas familias todas quedaron abandonadas porque Fidel Castro, con tremendo cinismo, los miraba en los lugares donde enviaba a sus agoreros a decirles que la patria le agradecía que murieran en esos tiempos en los territorios, cumpliendo con la misión que él decía era sagrada. Tampoco quiero recordar aquí, ni tampoco quiero mencionar los hombres y mujeres, los miles de hombres que Fidel Castro, su hermano y los comandantes, incluido Che Guevara, fusilaron en Cuba solo por no querer asumir el gobierno y el dominio de ellos. En definitiva, es una lista larga en la que se me quedan muchos elementos y que, bueno, pues sería bueno ir conformando con muchos más, al tiempo en que, mirando lo que sucede en España, más allá de todo lo que estamos nosotros comentando, pues hace falta que todos ustedes, todos nosotros, por todas las vías que podamos, alertemos a los españoles, porque si España no se estremece y rompe ahora, lo que le viene por delante es duro y triste. Yo no sé ustedes, pero yo vengo del futuro, y además de sentirlo en mis hombros en Cuba y vivirlo desde el periodismo en Venezuela, a mí solo me queda este rugido, este llamado, esta alerta, y sobre todas las cosas, recordarles a todos que si somos más que esos animales que están al frente
de los gobiernos. Y solo nosotros vamos a ser, haciendo grupo, multitud, haciendo fuerza, los que los echemos de ahí. Con esto los despido, como siempre, compártelo y, bueno, como siempre también únete a seguir el canal y envíale esta información a todo aquel que a ti te parezca que es importante hacérselo saber para que tomen conciencia del tiempo que vivimos y lo importante que es actuar a tiempo.